objetivos: analizar el modelo matemático de Malthus, estudiar la dinámica de la población de acuerdo a modelos matemáticos, diferenciar los parámetros que nos ayuda a ver el crecimiento exponencial aplicado en bacterias, observar el crecimiento de la población, desarrollar un ejemplo aplicado a la vida real. Introducción. Este modelo permite representar el crecimiento de una población de organismos que habitan en el ambiente ilimitado y favorable a medida que transcurre el tiempo. El número de individuos NT se incrementa cada vez que con mayor rapidez hasta el número de organismos que tienda a infinito, como muestra la figura 1. Para describir matemáticamente este comportamiento debemos considerar una función f de t tal que nt igual a f de t. Esto significa que el número de organismos de la población de tiempo t es una función del tiempo en este caso. Por lo tanto, la ecuación se describe donde nt es el número de individuos de la población al tiempo. N0 es el número de individuos de la población cuando t igual a 0. R es la intrínseca de crecimiento que calcula resaltando la tasa de mortalidad, ds de la tasa de natalidad, bs. De esta forma, R es la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. T representa la unidad de tiempo. Según Wall y Grubb en 1972 y Rose en 1987, para aplicar el modelo es necesario hacer las siguientes consideraciones. Los factores determinantes del crecimiento de la población dependen de la tasa de natalidad y mortalidad, las cuales son independientes del tamaño de la población. Los recursos del ambiente son inagotables. 3. La población es persistente, no considera ningún tipo de estructura poblacional y se encuentra homogéneamente distribuida. La proporción de sexos y la tasa de fecundidad no cambian. 4. El crecimiento en el número de individuos ocurre en generación continua. 5. La modalidad de crecimiento poblacional implica que no debe existir limitación a la reproducción como consecuencia del tamaño y alcanzado. 6. El tiempo y el espacio son homogéneos. 7. La concentración de los desechos metabólicos de los organismos no fluyen en la tasa de crecimiento de la población. Origen del modelo. En este modelo, uno de los más simples, se supone que los recursos son ilimitados. Malthus definió que la tasa de crecimiento poblacional es directamente proporcional al número de individuos presentes y a la velocidad con la que nuevos individuos nacen mientras que otros mueren. De esta forma se tiene que Bs es la tasa de natalidad relativa, Ds es la tasa de mortalidad relativa y N es el número de individuos presentes en la población al tiempo t. A la diferencia entre las respectivas tasas de natalidad y mortalidad le llama tasa intrínseca de crecimiento y se denota con la letra R. De ello es posible afirmar que para cada unidad de tiempo t, la tasa a la que se incrementa el número de organismos de la población es R veces el número de organismos presentes. Matemáticamente esto se representa como: en términos estrictos de la densidad de población X, esto es el número de individuos presentes N en cierta área o volumen. A. La tasa a cambio de la densidad poblacional es. Aplicando los conocimientos básicos del cálculo acerca de la derivada de un cociente, se tiene que y como derivada de A con respecto al tiempo es igual a 0, entonces tenemos que, sustituyendo que derivada de n con respecto a la derivada del tiempo de la ecuación 2, podemos notar que estas dos ecuaciones son similares. El crecimiento de una población expresado en densidad o en números absolutos puede ser tratado indistintamente.
En ambos casos, el valor de R es variable y depende de las características biológicas y ecológicas de la población. Si R es mayor que 0, entonces N crecerá indefinidamente, y si por el contrario R es menor que 0, la población tenderá a extinguirse. Si R es igual a 0, la población debería mantener el tamaño de las condiciones iniciales al curso del tiempo, de lo cual difícilmente ocurre en las poblaciones biológicas. De hecho, el valor de R en una población es un valor que describe el comportamiento de crecimiento solo durante un periodo determinado. La ecuación 2 comúnmente se conoce como ecuación diferencial, debido a que en su estructura presenta una derivada y una función desconocida. La gráfica de dicha ecuación está representada por una línea recta que corta el eje de las coordenadas en el 0 y cuya pendiente es justamente R, como muestra en la figura 3. La representación gráfica de la ecuación derivada de n con respecto al tiempo es igual a R por n, en donde la pendiente representa la tasa intrínseca de crecimiento. En ambos casos la población es de 2.000 individuos. Para el conjunto de A, R es igual a 0,7 y para B, R es igual a menos 0,7. La solución analítica de la ecuación 2 es donde C1 y C2 son las constantes de integración. Redondeando se obtiene que CAC igual a C2 menos C1, entonces tenemos que la ecuación 4 es la solución general del modelo de Malthus. Ahora bien, cuando el tiempo es igual a 0, se obtiene que, es decir, que Euler a la C es igual al número de organismos al tiempo inicial en 0. Sustituyendo Euler a la C en la ecuación 4 se obtiene que la ecuación 5 es la solución particular del modelo de Malthus. La obtención de los parámetros del modelo. Para la aplicación del logaritmo natural en ambos lados de la ecuación 5 se llega a la relación lineal entre logaritmo natural de n con respecto al tiempo y t, que es útil para determinar los parámetros r y n0 a partir de una colección de datos de campo o de laboratorio, donde el logaritmo natural de n0 es la ordenada al origen y r es la pendiente. La ecuación 6 es válida para toda t y nt. En la figura 4 se representa la forma lineal del modelo de Malthus. La obtención de los parámetros del logaritmo natural n0 y de r se realiza mediante la aplicación de análisis de regresión lineal. La gráfica de la ecuación linealizada del crecimiento malthusiano. La pendiente representa la tasa intrínseca de crecimiento y la ordenada es el tamaño de la población al tiempo inicial o el tiempo 0. Ejemplo. Los siguientes valores representan el número promedio de organismos presentes en un cultivo bacteriano en función del tiempo. La figura 5 representa la gráfica de dichos valores. Representación gráfica del crecimiento poblacional de bacterias al cabo de 5 horas. Es necesario observar el patrón de comportamiento de los datos antes de proceder a realizar cualquier análisis. En este caso, la curva que describe podría ser de tipo exponencial, así que el primer paso necesario para la obtención de parámetros del crecimiento poblacional consiste en calcular los organismos naturales en el valor nt. De esta forma es posible ajustar los datos de la ecuación 5 utilizando las técnicas de regresión llamada mínimos cuadráticos, los valores de t correspondientes a la variable independiente, mientras que los logaritmo natural de n con respecto al t constituye la variable independiente llamada y también.
Los resultados obtenidos son: por lo tanto, la ecuación explicativa, es decir, aquella que describe el fenómeno, es: calculado la exponencial, el valor de la ordenada al origen sin logaritmo natural de NO es igual a 2.74. Entonces, Euler a la 2.74 es igual a 15.58. Es posible sustituir su valor en la ecuación 5, de tal forma que, una vez se ha calculado todos los parámetros del modelo, se puede estimar los valores esperados en NT. En la figura 6 se representan los datos de la observados así en la figura del modelo. Al analizar la ley de Malthus en el crecimiento de bacterias en un tiempo determinado, podemos acotar que en la naturaleza las poblaciones bacterianas pueden crecer de manera exponencial por un tiempo determinado, pero finalmente se ven afectadas o limitadas por la disponibilidad de recursos. Este modelo matemático nos permite utilizar el crecimiento de bacterias respecto al tiempo. Depende de los factores físicos, químicos que estén presentes. Encontramos una tasa de cambio entre la población y el tiempo.